La venganza nunca es buena. Mata el alma y la envenena. ¿Entendiste? Bien, ahorita ven. Voy a matarlos. Voy a matarlos. Van a morir. Les juro que los voy a matar. Hola gente, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Espero que muy bien. Bienvenidos una vez más a este canal, donde en esta ocasión vamos a estar hablando de el final de The Last of Us. Tenía ganas de hablar de este final hace rato, pero resulta que nada, tenía todo pensado, todo planeado para hacer un video más o menos elaborado y hablar y dar mi opinión al respecto. Nada podía malir sal, pero resulta que sí. Resulta que esta semana me enfermé, se me rompió la computadora y bueno, tuve que hacer todo junto esta semana, entonces nada, me retrasé un poquito, así que hoy les traigo mi crítica muy breve, muy simple de lo que me pareció este final, porque tengo muchas cosas que decir. La verdad es que tenía expectativas muy altas y al mismo tiempo mucha curiosidad con lo que iba a ocurrir con esta historia, porque más o menos ya estaba interiorizada de lo que se trataba, de lo que iba más o menos a contarse en estos capítulos. Y la verdad es que tengo muchas cosas que decir al respecto. ¿Estoy satisfecha? La realidad es que no. Pero bueno, vamos a compartirlo ahora mismo, así que bueno, quédense ahí, que comenzamos. Si tuviera que empezar con una valoración inicial de lo que fue la temporada, la verdad es que a mí, dentro de todo me gustó, pero creo que tuvo muchas fallas, porque a pesar de que, por ejemplo, hay mucha gente que se ve quizás un poquito influenciada, digo yo, por haber jugado el juego de Last of Us 2 y al mismo tiempo haber visto la serie, entonces como que tiene una opinión, digamos, un poquito más comparativa, ¿no? En cuanto a los dos proyectos. En este caso yo, que soy una persona que no jugó el juego, sé más o menos obviamente de qué va la historia, cómo termina y demás, pero obviamente estoy muchísimo más interiorizada con el tema de la serie, no tengo una opinión tan comparativa, entonces podría decir que tengo una mirada un poquito más, bueno, de espectador hacia la serie, ¿no? Hacia este producto, que la verdad es que me pareció un poco regular dentro de todo como serie. Muchos quizás les parece, he escuchado que les parece bastante bien como producto, como serie en sí, pero la verdad es que yo no soy uno de esos. De hecho, vamos a recalcar las cosas positivas que tuvo esta temporada y la verdad es que se nota que han logrado algo muy bueno con un presupuesto bastante elevado, porque si bien las cosas en la primera temporada fueron bastante buenas, porque la verdad es que tuvo un presupuesto bastante aceptable, ¿no? Para lo que lograron, y se nota que estaba muy bien hecho. Acá es como que avanzaron mucho más con eso, tuvieron mucho más presupuesto. Se nota eso en las locaciones, sobre todo en las locaciones en momentos en Jackson, también en Seattle. Creo que hay momentos en los que ves escenas de escenarios que son un calco del juego y aún mejorados, y la verdad es que eso se puede notar bien. También en cuanto a la vestimenta, ¿no? En cuanto a eso, me parece que lo han logrado a la perfección. Me parece que eso es uno de los logros más grandes que tiene la serie y son de las cosas que más me gustó disfrutar mientras veía capítulo tras capítulo, porque la verdad es que cada escenario era un escenario post-apocalíptico, ¿no? Preparado para lo que conllevaba la historia. Entonces, a mí, la verdad que por ese lado hay que darle la derecha a la serie, porque lo ha logrado muy bien. En cuanto a personajes, también hemos tenido la introducción de nuevos personajes. Tenemos el personaje de Jesse, que es un personaje que dentro de todo, dentro de lo que estuvo en la serie, ¿no? La verdad es que me gustó mucho. No sé cómo era el de los juegos realmente, pero la verdad es que acá me terminó de convencer. Creo que paso a paso y con lo que pusieron en cuanto a su historia, me resultó bastante satisfactorio como para sentir un poco de empatía y un poco de tristeza con lo que ocurre con él al final. Después tenemos el personaje de Dina, que me parece de todos uno de los mejores. Creo que le aporta un cierto carisma, ¿no? Dentro de su relación con él, y que la verdad me gustó muchísimo. Y bueno, tenemos obviamente la participación de un personaje que es más secundario, pero que al mismo tiempo me gustó muchísimo, que es el de la psicóloga, la madre McAllister, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, es la actriz, la mamá de Kevin en Mi Pobre Angelito, que la verdad es que me sorprendió muchísimo. Cuando vi la primera vez dije, esta mujer la saca de algún lado, y bueno, sí, era ella obviamente, que ya está muy grande, pero bueno, me gustó muchísimo también la introducción de ella, y con lo poco que jugaron con ella en cuanto a la historia con su marido, y en cuanto cómo esto desencadena un poco en los sucesos que va a vivir Joel con Ellie. Así que nada, por ese lado creo que los personajes nuevos
se manejaron bastante bien. Y bueno, ya teníamos a los personajes ya conocidos de antemano, como lo son Joel, que tuvo su participación mínima, pero la verdad que bastante satisfactoria. Creo que tuvo más participación en el episodio, si no me acuerdo, creo que es el número 6, si mal no recuerdo, en el que ocurre toda la escena del flashback. Y que bueno, fue obviamente, creo que uno de los mejores capítulos de la temporada, en los que lloré, sin lugar a dudas. También tenemos, bueno, el personaje de Ellie, que Ellie la verdad es que es de los más cuestionables. Si vas a venir acá a pensar a que me voy a quejar por el hecho de que no se parece a la Ellie de los juegos, la verdad es que yo no voy a ser una de esas. La verdad es que no me interesa esa discusión. No me interesa porque no siento que no debería tener tanta preponderancia, tanta importancia en la historia, la verdad. Es que una cosa es el juego, va a tener su adaptación, va a tener su final, va a tener su forma de construirse, y otra cosa es la serie, en la que creo que no tiene por qué restar el hecho de que no se parezcan. De hecho, no sé, es una discusión en la que no quiero entrar. Hay mucha gente que está muy ofendida con esto, pero en serio, la verdad es que no me interesa saber si se parece o no. Yo quiero saber cómo se desarrolla la actriz dentro del personaje de Ellie y cómo el personaje de Ellie me logra cautivar a mí. La verdad es que no fue uno de mis favoritos para nada. Tengo muchas quejas hacia el personaje como tal, pero aún así vamos a hablar de las cosas que creo yo están bastante positivas en lo que es la construcción de la historia de Ellie. Y otro personaje nuevo que me estaba olvidando es justamente el de Abby, el de la villana de esta historia, que no sé si considerarla tanto villana, ¿no? Porque acá creo que no hay ni buenos ni malos. Y eso es algo que la serie ya está apuntando a que vamos a ver un poquito de estos juegos, ¿no? De que ninguno es bueno, ninguno es malo, y creo que justamente va a dar en el clavo cuando en la próxima temporada comience a tocar comienza a contarse un poquito la historia desde el lado de Abby. Creo que van a intentar la serie generar un poquito de empatía hacia este personaje, y no sé hasta dónde puede eso llegar a gustar a la gente. Pero bueno, en cuanto a lo que es personajes nuevos, me parece que todos han cumplido su rol bien. Definitivamente los mejores episodios de la temporada fueron sin lugar a dudas el episodio número 2, que bueno, acá es donde se desarrolla el cúmulo de emociones que podemos tener todos, porque pasamos de la acción, del frenetismo, de la sensación de ansiedad y de muchas cosas con respecto a la horda que se presentó al comienzo, que la verdad es que estuvo bastante bien, te daba bastante pánico el hecho de pensar que todos esos bichos podían entrar a Jackson y podrían matar a todos, y la verdad es que manejaron la tensión de una forma muy buena, la verdad. De hecho, casi nos matan a Tommy, que la verdad es que yo iba a hacer mucho quilombo porque ya sabía lo que iba a ocurrir con Joel. Imagínense si le pasaba algo a Tommy. Esperaba que no lo hicieran y por suerte sobrevivió. De hecho, se enfrentó al más poderoso de todos, que era el gordinflón gigante. Y luego tenemos lo que vendría a ocurrir con toda la trama de Joel, que era algo esperable. En el juego, obviamente, todo esto ocurre muy al inicio del juego. Imaginábamos que en la serie no iba a ser menos, ¿no? Iba a darse justamente o en el segundo o a más tardar el tercer episodio. Bueno, ocurrió en el segundo episodio, que fue obviamente un impacto para muchos. Yo sabía que iba a ocurrir esto, pero por ejemplo, personas como mi mamá, por ejemplo, no sabía que iba a ocurrir esto, no sabía que era posible que él muera. Y cuando ocurre, ves como te trae como una decepción, ¿no? Porque te da ganas de, obviamente, dejar de ver la serie, pero al mismo tiempo decís, bueno, querés continuar viendo la historia, ¿no? Para ver qué es lo que va a ocurrir más adelante, qué va a hacer Ellie con todo esto que ocurre. La verdad es que fue un episodio que te lleva a muchas emociones, ¿no? A constantes todo el episodio, y la verdad es que fue uno de los mejores, sin lugar a dudas. Y el otro episodio que me parece uno de los mejores es el número 6, cuando ocurre todos estos eventos de flashback que vemos de Joel y Ellie, y todo lo que vivieron luego de lo que ocurrió, los hechos ocurridos en St. Mary's, en el hospital, ¿no? Cuando Joel termina de matar a todos, y cómo esto cala muy profundamente dentro de la personalidad de Ellie, y cómo ella enfrenta o trata de procesar todos estos hechos que ocurrieron, que a ella no le cierran. Y me gustó muchísimo cómo se desarrolló ese episodio, la verdad. Siento aún así que es un episodio mal ubicado. No creo que sea la mejor ubicación ponerla en el episodio número 6. Para mí tenía que haber ocurrido mucho antes, pero bueno, al margen de eso, creo que es un gran episodio. Me parece que son los dos mejores. Y en cuanto a los peores, la verdad no sabría poner un orden, pero sin lugar a dudas el que me hace más ruido de todos es justamente el episodio final, que para muchos es muy bueno. La verdad es que para mí no.
No es uno de los mejores episodios, creo que es el episodio que más problemas tiene a la hora de contar o de más o menos dar un desenlace a ciertos hechos. Me parece que falla muchísimo en lo que es el montaje y en lo que quieren contar. Escenas como por ejemplo la de la isla cuando Ellie cae en mano de los serafistas, que me parece una escena totalmente innecesaria, totalmente mal hecha. No tiene razón de ser, no sé, me hace ruido por todos lados porque primero ves a Ellie que está yendo en una lancha, fue arrastrada por una ola gigante y aún así llega a la isla muy convenientemente con la lancha al lado y encima no sabemos tampoco si en qué momento de su vida ella nadó realmente, si sabía nadar o no, pero bueno, vamos a dejar eso de lado. El hecho es que cae en manos de los serafistas y nadie se cree en su sano juicio que ella vaya a morir en esta escena. Así que no sé por qué está la escena. Si me dijeras que hay algo algo preponderante que vamos a decir, bueno, esto lo pueden tener en cuenta más adelante, la realidad es que no. La realidad es que la están a punto de matar y ahí es cuando suenan, creo que eran unas campanas de la aldea y ellos salen corriendo como diciendo la aldea, como porque estaba siendo atacada. Y Ellie queda ahí, que la dejan viva. Y si supuestamente crees que ella es uno de los integrantes de los lobos, las tenías que haber recontramatado. Y sin embargo no le hacen nada, la dejan viva, la dejan con el arma incluso ahí a metros de ella y se van. Y ella, bueno, se va directamente a lo que es creo que era el acuario directamente. No sé, me parece una escena que está ni siquiera mal ubicada, está mal hecha, está mal introducida. De relleno y totalmente innecesaria. Son una de esas cosas que no entiendo y que me hicieron ruido y que además creo que toma de idiota al espectador, porque de verdad nadie se puede creer en esta escena que ella llegue a morir, nadie. Y si querés introducirme el hecho de que los serafistas están siendo ahora mismo atacados, los podías haber dado a entender mucho después, cuando ella está volviendo en la lancha, viendo las explosiones y la guerra que se está armando del otro lado. Podrías un poquito intuir que los serafistas están siendo atacados porque es su territorio. Y al mismo tiempo porque obviamente están los lobos preparándose para atacar. O sea, no era nada que ninguno no se podía imaginar. Y al mismo tiempo, esto también es algo que se va a seguramente contar dentro de las visiones de Abby en los próximos episodios de la tercera temporada. Así que, no sé, me parece una escena totalmente innecesaria y que no sé por qué la sumaron, pero creo que le resta muchísimo al capítulo. Después de los eventos de la isla es cuando Ellie va y se dirige a lo que es el acuario y acá se encuentra con Owen y con Mel, si no me equivoco el nombre de la chica, que la verdad no sé si me convencieron tanto sus muertes. Yo tenía más la visión de que Ellie pueda de verdad querer tener sed de venganza, porque se supone que el personaje va hacia eso, ¿no? Va a querer vengarse de todos aquellos que participaron en la muerte de su padre y acá es como que no se la veía muy convencida. De hecho, ella misma se los dice a ellos, que ella no tenía planeado matarlos, porque no soy como ustedes. Se los dice en la cara, se lo dice a Owen, y ahí es cuando Owen, obviamente, cuando quiere en un acto de defensa, Ellie le dispara primero y muy convenientemente esto le da en el cuello a Mel. Terminan los dos muertos y tenemos la escena tan triste, ¿no?, de Mel, que Ellie se encuentra con el hecho de que ella está embarazada. Que es una escena bastante cruda, la verdad, porque si te pones a pensar, obviamente Ellie ahora mismo está viendo, no es que está viendo a Mel, o sea, se imagina directamente a Dina estando en esta misma situación, que está embarazada, en la misma condición, y sin embargo es como que hace un poquito más crudo, ¿no?, esta parte de la historia de Ellie. Creo que ella, el tema de su sed de venganza, me hubiese gustado que igual entrara en otra sintonía, ¿no? En otra sintonía de querer matarlos sin medidas, o sea, sin prever ninguna consecuencia. Y sin embargo entra en una manera de decir, yo no voy a ser como ustedes, no los voy a matar. Y creo que, no sé, si hubiera actuado de otra forma, de una forma un poquito con sed más vengativa, hubiese tenido otro tipo de impacto toda esta escena, ¿no? Pero bueno, entiendo que obviamente están tratando de construir una Ellie un poco más dudosa, ¿no? Más empática por el hecho de que ella ya siente que es otra persona después de haber matado a Nora de la forma en que lo hizo, que justamente lo hizo un poquito de la misma forma que hicieron con su padre, ¿no? Torturándola. Y más allá de que sí, que la dejara viva, la realidad es que la dejó totalmente infectada, así que vamos a decir que entre otras palabras la acaba de asesinar también. Así que, no sé, entiendo que quisieron ir
por la vara más baja, con una Ellie un poquito más contenida por el hecho de que ya está dudando desde que asesinó a Nora. Y están tratando de más humanizar al personaje, ¿no? Entiendo las personas que se enojen con esto, porque quieren que Ellie mate a muchas personas en todo el momento y que actúe de una forma un poquito más, no sé, siendo una especie de Sarah Connor, ¿no? Matando a todos. Y la realidad es que, no sé, hubiese estado bueno para sumar a la acción, pero creo que nos estaríamos alejando un poquito más del enfoque realista, entre comillas, que quiere lograr la serie, o que quiere lograr en cuanto al personaje, que es justamente humanizarlo. Como que se estaría alejando un poquito de ese rol. Entonces entiendo por ese lado un poco lo que quiere hacer, en este caso los showrunners, la dirección en cuanto al personaje de Ellie. Que es, después es lo que les digo, aparece en este momento Jessie con Tommy, que se las quieren llevar de nuevo a Ellie al teatro. Y la verdad es que es una secuencia de acciones que fue bastante rápido, que no sé, no me terminó de convencer. Siento como que querían apurarse, ¿no? Para terminar el episodio o para llegar a contar todo lo que querían contar en la cantidad de minutos que podían. Y no sé, no, sentí como el capítulo muy rápido por momentos, por otros como muy lento, escenas que no sé, no encajaban muy bien, que eran completamente innecesarias. Fue un conjunto de cosas que a mí la verdad que no hicieron que no me guste el episodio, sinceramente. Al principio, cuando terminé la primera vez de ver el episodio, digamos que me gustó, me convenció. Pero al verlo una segunda vez, la verdad es que no. Le encontré todas estas fallas y me di cuenta que no sé, creo que la preparación de montaje del episodio no estuvo para nada bien. Me parece que es algo que falló totalmente. En cuanto a la muerte de Jessie, creo que no fueron para nada sutiles. Creo que se podía ver a 2000 kilómetros que este personaje podía pasarle algo en este episodio, porque más allá de que haya jugado el juego, que sepa lo que va a ocurrir con él y demás, obviamente la serie creo que no fue sutil en ningún tipo de subtexto. ¿A qué me refiero con esto? Obviamente que no voy a esperar que el director mismo se convierta en no sé, en una especie de Vince Gilligan y quiera tratar de planear muchos subtextos, ¿no? Con muchos simbolismos y muchas metáforas, como hizo con Breaking Bad o con Better Call Saul, que se la pasaba planteando cada uno de los eventos que, alineados cronológicamente, iban a desencadenar en una acción en particular. No, obviamente no se iba el director convertir en Vince Gilligan, iba a tratar de plantear estos mismos subtextos en esta serie, porque de hecho no fueron para nada, fueron bastante directos a la hora de querer contar un poquito aquellas metáforas que querían plantear, simplemente con ponerte una frase de fondo. O como por ejemplo cuando en todo el episodio creo que me cansé de escuchar a Jessie decir: no puedo morir, voy a ser padre, no puedo morir. Y ahí es cuando justamente decís: vas a morir, porque justamente la serie no está siendo para nada sutil en plantearte que este personaje, después de decir varias veces esta palabra, querido, es obvio que vas a morir. Y la verdad es que es lo que ocurre un poquito al final, ¿no? No sé, creo que la serie no se esmera mucho, ¿no? En querer plantearte como cierto simbolismo para que el espectador pueda imaginarse ciertos eventos, no. Acá son bastante directos con eso. Creo que un poquito con lo que es el guión son un poco básicos, pero al mismo tiempo, bueno, efectivos dentro de todo, ¿no? Creo que para el espectador más... creo que trataron de funcionar así para el espectador más común, pero bueno, si tenés un poquito más de calle con respecto a otras series, te vas a dar cuenta que acá el subtexto y los simbolismos, las metáforas, las subtramas están un poquito más simples, ¿no? Que en otras series. Así que, no sé, nada, me parece que es un detalle a tener en cuenta con respecto a esta temporada. A las 2 temporadas en particular, pero en esta me parece que también en eso, lo que es el guión, fueron bastante básicos. Y otra vez la fucking Abby que se termina de cargar a Jessie, al pobre de Jessie. Una vez más se vuelve a cargar a uno de los del grupo de Ellie, que Ellie, me imagino, va a estar recontra hinchada las pelotas y tendría, la verdad que tiene razón, yo tendría muchísimas ganas de recontra matar a esta mujer. Y la verdad me parece un poquito extraño la forma en la que terminaron. Entiendo que obviamente causa un cierto impacto el hecho de que le tenga que apuntar, que él diga: sí, no me tenés que disparar a mí porque yo soy la que mató a tus amigos y qué sé yo. Pero no sé, me parece ante todo un poco anticlimático el hecho de que corten en esta escena y tener que ahí mostrarte que los próximos episodios van a determinar en la perspectiva de Abby desde Seattle día 1, que me parece una estupidez. O sea, no sé, siento que si los próximos
3 episodios más o menos, porque si tenemos en parámetro lo que vivió Ellie, por su parte, por su historia, en Seattle, tuvo Seattle día 1, 2 y 3, y acá calculamos va a ser de la misma forma. O sea que tenemos que pensar que son 3 capítulos hablándonos de Abby, que en primer lugar me parece un fallo grande, porque creo que la gente, si hay algo que no le importa, es justamente ver la perspectiva de Abby. Entiendo que debe haber pasado momentos difíciles, de que su historia después de que murió su padre habrá sido muy triste, pero la realidad es que creo que el espectador mucho no espera de este personaje, más allá de que lo recontramaten a manos de Abby. Y de Ellie, perdón. Y no sé, me parece como un fallo, ¿no? Creo que no suma la serie. Y no solamente eso, sino el hecho de tener que esperar hasta 2 años, porque esta serie no se va a estrenar hasta mínimo, sí, mínimo el 2027, hasta el 2027 que vamos a tener la próxima temporada, la tercera temporada, y encima que están planeando una 4ª temporada que la tendremos seguramente en 2029 como mucho 28. Y esto es una crítica que ya viene arrastrando todo tipo de series de cualquier productora, ya sea de Netflix, ya sea de HBO Max, ya sea de Disney, ya sea de cualquiera. Creo que hay que esperar muchísimo para que se estrene una temporada. Y me parece garrafal. Yo creo que en otros tiempos se estrenaba, en mis tiempos, se estrenaban las temporadas constantemente. Creo que The Walking Dead, que era una serie que sí, obviamente, se estiró como un chicle, pero hasta las primeras temporadas, que fueron las mejores, sus temporadas se dividían en más o menos de 13 a 16 episodios, y ponerle que eran 16, se estrenaban 8 a partir de octubre de un determinado año y los otros 8 siguientes en febrero del siguiente año. O sea, era ahí nomás. Y recién la próxima temporada se estrenaba recién en octubre de ese mismo año. O sea, era constante el estreno, ¿no? Obviamente también el cansancio también lo era, pero en este caso, si sabes balancear bien una serie, la tenés fija en 2 años o 3 años como mucho, ya la tenés terminada. Y ahora no, ahora tenemos que esperar 2 años constantemente para el estreno de una temporada, y con suerte, porque hay otras series que no corren esa misma suerte, como por ejemplo Stranger Things, que tenemos que esperar como, no sé, 3, 4 años, ya es una banda. Pero bueno, nada, es rarísimo, qué sé yo. Tampoco creo que es un tema de presupuesto, porque series como Game of Thrones, que tenían presupuestos elevadísimos, se estrenaban, por ejemplo, creo que por año se estrenaba una temporada. Creo que solamente ocurrió con la última temporada, que tuvieron que esperar 2 años para estrenarla, pero por un tema de que ya era la final y querían ponerle todo el presupuesto y todo el marketing y demás. Pero con respecto a las demás series, están tardando muchísimo, y yo creo que eso va a reducir muchísimo en la audiencia la próxima tercera temporada en The Last of Us. Yo creo que la finalidad de todo y de la historia es más que nada en cómo va a ser el camino de las consecuencias que te llevan al tema de la venganza, ¿no? Y cómo justamente Ellie como Abby, las dos han pasado por lo mismo, y cómo sus acciones van a tener consecuencias con respecto a una venganza que de alguna forma es un poco egoísta, porque si vamos en cuanto a los paralelismos, la verdad es que son bastante parecidas las historias de una con la otra, y las acciones que hicieron todos los personajes dentro de la historia, porque por un lado tenemos a Joel, que era capaz de asesinar a todos con tal de mantener viva a la persona que amaba, a su hija, ¿no? A quien consideraba, porque justamente actuó con egoísmo propio. Al mismo tiempo, por otro lado, tenemos al padre de Abby, que en este caso sabemos que es obviamente un doctor, sabemos que dentro de su ética está obviamente salvar la vida de muchas personas, pero al mismo tiempo tenía que justamente sacrificar la vida de un ser humano para poder lograr el bien común. Y entre comillas, porque tampoco vamos a saber nunca si la cura se encontró realmente, pero también tenía que actuar de una forma dejando un poquito y al mismo tiempo tomando su ética de tener que asesinar a alguien para el bien común. O sea, hay una cierta motivación egoísta por parte de cada uno. Y al mismo tiempo sus hijas. Obviamente, el padre de Abby, al ser asesinado, Abby tiene que buscar venganza, sin correr con las consecuencias. Ella va, asesina a Joel y al mismo tiempo deja viva a otra persona, a un tercero, porque cree que no está involucrado en esta situación, porque cree que no va a haber consecuencias, y sí que las va a haber, porque esta persona, que justamente su contraparte, que es Abby, que es Ellie, perdón, va a tomar venganza y a querer irse a cobrar las vidas de sus amigos, en este caso. Entonces es como una especie de cadena, ¿no? Sin fin,
que creo que van a llegar todos al mismo punto, y es que, como una especie de la venganza nunca es buena, mata el alma a la envenena, ¿viste? Que, como tipo dijo Don Ramón, es más o menos lo que quieren llevar un poquito la historia, a esa moraleja, creo yo. Y un poquito va a desencadenar con lo que va a determinar el final de la historia, que obviamente no lo voy a decir, pero va un poquito a eso, ¿no? Un poquito a tomar como moraleja esto, ¿no? El hecho de que la venganza puede traer ciertas consecuencias y que esas consecuencias pueden recaer en tus seres queridos. Así que, nada, sobrepasa más allá de las acciones de uno, puedes llegar a dañar a otros que no tienen nada que ver con la historia, o que sí, qué sé yo, pero bueno, la cuestión es que nunca se puede sacar nada bueno de esas acciones. Y la realidad es que, no sé, la serie quizás no estuvo muy bien encaminada en querer plantear ciertas cosas en esta temporada, pero su finalidad creo que de alguna forma está como paso a paso dándonos indicios, ¿no? De a lo que quieren llegar. Y ahora nos damos cuenta, aparte de que Ellie no va a ser como 100% una protagonista o la heroína de esta historia, mientras que la villana justamente es Abby. Porque nos damos cuenta también con lo que quieren planear en la próxima temporada, que es justamente poner un poquito más en protagonismo a Abby con su historia, con su visión, con su sufrimiento, y no poner a Ellie como la villana, pero sí como una persona que no es tampoco ni heroína, es simplemente un personaje gris. Abby es otro personaje gris. Todos son personajes grises que pueden ser buenos como malos. No hay ni buenos ni malos en esta historia, y es un poquito lo que quieren plantear, digamos, por detrás con lo que pasó con el tema de los lobos y los serafistas, que cada quien actuaba de una forma bastante sanguinaria, ¿no? Con el fin de proteger a los suyos. Es decir, es una guerra de humanos que obviamente los infectados pasan en segundo plano, pero bueno, al mismo tiempo creo que tratan de buscar esa finalidad, ¿no? De que más allá de que estos sean protagonistas, no dejan de ser tan diferentes del resto de los que participan, ¿no? Que son justamente personas que intentan sobrevivir y que intentan actuar en consecuencia por el simple hecho de ser seres humanos. Podría encontrar obviamente la justificación de que, bueno, tanto en el juego podés jugar con Abby y como podés jugar también al mismo tiempo con Ellie. Bueno, en la historia obviamente vamos a ver las dos perspectivas. Ya viste la de Ellie, ahora toca ver la de Abby. No me parece mal como ejecución de historia, la verdad es que está bien, es una buena excusa para poder continuar la próxima temporada, pero creo que la ejecución está mal hecha. Y deberían contar con el hecho de que la audiencia ya bajó desde la muerte de Joel, y que eso está más que claro, que mucha gente la iba a terminar de ver. Que al mismo tiempo me parece una estupidez, porque yo creo que no deberías dejar de ver una serie por la muerte de un personaje. Sí te daría la derecha de que terminaste de ver toda la temporada y que no te gustó, no te funcionó, no querés saber nada de estos personajes, y bueno, ahí sí la podrías dejar de ver. Pero por un personaje, nada, no me parece válido, la verdad. Al margen de eso, gente, bueno, una temporada que fue bastante regular a mi criterio, pero más allá de todo la disfruté, he llorado, he gritado, me ha puesto muy mal por momentos, he aplaudido los efectos, he aplaudido la puesta de escena de muchas escenas de acción que estuvieron bastante bien, y sobre todo el presupuesto que le han redirigido para poder hacer esta producción. Espero que la tercera temporada levante, la verdad, para el bien de todos los espectadores, que podemos disfrutar de esta serie, podemos disfrutar de un buen final acorde a la historia que nos están contando. Así que bueno, esta ha sido mi opinión, gente, sobre The Last of Us temporada 2. Espero que les haya gustado y déjenme en los comentarios si es que qué les pareció este final de temporada, si les gustó, si no les gustó, cuáles fueron sus puntos buenos, cuáles fueron sus puntos malos también. Espero que les haya gustado este video. Si llegaste hasta acá, gracias por ver. Nos vemos en un próximo video con mucho más contenido como este. Yo soy Dami y esta es la corte de Revan. Hasta la próxima. Adiós.